Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushua, en Ba'ashem Rahakodash, dando honores a nuestros apóstoles en la Gran de Molino. Y saludos a ustedes, hermanos sinceros, ahora bien breve en este video, trayéndoles más señales del fin, señales de los tiempos en que estamos viviendo, en donde las profecías de la Escritura, se están cumpliendo, y acelerando, y los eventos en el mundo empeorándose, igualmente como por el Espíritu, el Señor nos dijo que iba a ocurrir, y igualmente como los siervos del Señor, los profetas, empezando con nuestros apóstoles, en la Gran de Molino y sus maestros, como estuvimos profetizando como que iba a ocurrir, hay ciertos eventos que estamos viendo ocurriendo ahorita, tanto que es difícil en reportar todo, solo en estos últimos días han visto más, más explosiones, de químicas, más choques de trenes, más, tierra y ríos, siendo corrompida, con químicas tóxicas y, granjas siendo afectadas, gente, bestias, lagos, mares, charcos, ríos, agua de gente que usan para tomar, plantas de comida. Porque como leemos, esa agua toma el otro proclamado hombre blanco, el diablo, y sabiendo que tiene poco tiempo, está descendiendo con gran ira. Y igualmente, como lo estamos viendo descendiendo contra, comida y producción y agua, y gente que están tratando de vivir y soportarse ellos mismos con sus, con granjas, y terrenos. Igualmente, este diablo está a punto de descender contra los cuales lo están exponiendo, como por el Espíritu les hemos estado reportando, según, censura, y ataques a lo que ellos llaman, misinformación y desinformación en línea y en público. Tenemos aquí, un artículo viniendo de este sitio llamado News Punch, que dice secretario de el UN, las Uniones Unidas. Este general secretario, dice, declara guerra en desinformación. Y luego dice, según las palabras de este diablo, dice, nosotros deberíamos de encarcelar a los llamados free thinkers, o a los que piensan libremente, los independientes de pensamiento, básicamente los cuales no creen sus mentiras, no creen sus decepciones, sus engaños, sus trampas, sus enredos, su propaganda, y cuales los exponen, en línea, en público, en conversaciones privadas, quieren hacer leyes y biles y decretos, para que sea contra la ley, simplemente hablando y exponiendo a este diablo y revelándolo, y hablando en contra, sus agendas y sus decepciones y su propaganda. Lo vimos, durante el Cucuy, y ahorita esa Wedom lo está llevando al próximo nivel, man. Porque inevitablemente lo que esa Wedom quiere hacer es causar que la consecuencia, por venir en contra de él, sea ser encarcelado y inevitablemente siendo puesto a la muerte. Porque como acabó de salir esta información aquí, este artículo viniendo de Business Insider, acabó de salir este artículo, según, este diablo aquí, trompitas, que, va a correr por presidente una segunda vez, en 2024, Nero César, dice que Trompitas, ha estado preguntando preguntas a sus avisadores, de cómo él preguntándoles de qué opinan de traer para atrás, a los firing squads, que firing squads es básicamente un método de matar a uno cual, ha quebrado una ley digna, y que la ley es, el quebramiento de la ley es digno de causar al individuo ser puesto a la muerte por medio de ser alineado en una pared y teniendo un equipo de individuos con armas, dispararlo. Y esto lo vimos mucho
Esto se ha visto mucho, en historia, en diferentes guerras contra, traicioneros y contra, espías y contra, defectores y expats y todo esto y lo otro. Okay. Y leyendo más abajo, pues voy a continuar, dice, Trompitas les está preguntando a sus avisores de qué opinan de traer estas cosas de nuevo, a regreso, a América. Y, um, ¿cuál es la palabra? Y no solo eso, pero guillatinas también, dice aquí, dice, sources, dicen a revista Rolling Stone que Trompitas ha estado hablando, de cómo executions, podría caber dentro de sus mensajes de presidente. Entonces él quiere parte de su mensaje para correr por presidente otra vez. Él quiere que sea parte de su empuje. Es en decirles a la gente que una de las cosas que él va a hacer si es hecho presidente es que quiere traer para atrás al death penalty, firing squads y guillatinas. Dice, Trompitas preguntó a sus avisadores de trayendo para atrás a los firing squads y el uso de guillatinas. Ahí está, man. Que por el Espíritu, empezando con nuestros apóstoles, por años y por décadas, estuvieron nuestros apóstoles profetizando y hablando de cómo eventualmente, aunque cuando toda la mierda pega el abanico, como guillatinas iban a ser usadas y van a ser usadas, en estos campos de concentraciones, en estas cárceles y por consecuencia, por cualquier que es rebelde y cualquier que Esaú Edom tiene en la lista roja, cual él sabe que no puede reprogramar o causar tomar a la marquita. Y por años muchos estuvieron riendo, burlando, carcajeando, contradiciendo, pero esto es profecía bíblica. Por años han sido reportes de cómo diferentes gobiernos del mundo, incluso y especialmente América, cómo han estado invirtiendo mucho dinero y comprando guillatinas, y alzándolas. Sabemos de los campos de concentración, sabemos de las cajas, que quieren usar para poner a los cuerpos muertos dentro. Luego dice, ha discutido la idea de ejecutaciones públicas de grupos, man. Y cuando leen más abajo en el artículo, hay más información, pero básicamente él quiere no solo traer estas cosas para atrás, pero hacerlas públicas y grabarlas y ponerlas en televisión, man. Ponerlas en streaming, como si, como una forma de entretenimiento, y pues viendo cómo están empujando este narrativo, guerra contra los free thinkers, contra misinformación, contra cualquier que hable en contra de Saúl y lo expone y sus planes. Vemos cómo inevitablemente y bien pronto, a resultado de todos los crisis, y también a resultado de toda la gente exponiendo la verdad detrás de estos crisis, como este diablo Esaú, quiere tomar a los cuales lo exponen y hacer ejemplos de ellos para que cualquier individuo, aunque pueda ver obviamente lo que está haciendo este diablo, no quiera exponerlo, no quiera decir nada, a miedo de sufrir el mismo juicio, man. En estos últimos de los últimos días, porque ahora en estos últimos días Esaú Edom ha llegado a un punto en donde tiene que acelerar sus planes, y revelarlas, en maneras más y más obvias, hasta a punto de casi nomás planamente decirlas, man. Con lo que acaba de ocurrir en Ohio, aunque con ese choque de esos trenes causando esa explosión de químicos, y luego el gobierno entrando encendiendo más y causando más soltamiento de químicas
causando daño en esa área, y como solo unos pocos meses antes salió esa película en Netflix con exactamente lo que ocurrió en la vida real, ocurriendo en la película, en una forma de programación predictiva, ¿ok? Aunque la revelación del método, ¿ok? Sigil Magic, así trabaja este diablo, man, en la mano izquierda, en estos últimos días, ¿ok? Él tiene que exponerse a él mismo, tiene que revelar lo que está haciendo, tiene que decir lo que está haciendo, para que nadie tenga excusa, ¿ok? Si lo creen y lo siguen y sufren la consecuencia, ¿ok? Voy a comenzar aquí en 2 Corintios 2 y 11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ya, man. Y estamos viendo sus maquinaciones en acción ahorita, en estos últimos días, man. ¿Ok? Descendiendo con gran ira, man, rápidamente, tomando control de la producción de comida, destruyendo producción de comida, corrompiendo producción de comida, de agua, la tierra, destruyendo las granjas y las vidas y los terrenos de gente, y viviendo independiente del gobierno. ¿Ok? Ahora están hablando de más diferentes viruses y plagas y pestilencias, Marburg y avian flu y esa enfermedad directamente de ese programa The Last of Us en HBO, como todo está viniendo al mismo tiempo, el tiempo de policrisis, man, como dijeron en el foro económico, simplemente um, profetizando en la mano izquierda lo que el Señor está trayendo sobre la tierra. En ciertos casos utilizando a Esaú para cumplirlo, y en ciertos casos no, porque a este diablo le encanta tomar crédito por todo, lo que hace el Señor, aunque el Señor lo use o no. Ok. Próxima escritura. Ok. Según Esdras 5 y 1. Dice: empero como viniendo las señales, he aquí vendrán días que los moradores de la tierra serán tomados en gran número. Ok, man. Viendo todas las señales a nuestro alrededor en estos últimos días, ok, es plano que bien pronto vendrán los días, ok, cuando toda la mierda pega el abanico, en donde muchos serán tomados, man, capturados, encarcelados, torturados en ciertos casos, y en ciertos casos también puestos a la muerte. Y no somos ignorantes a las maquinaciones del diablo. Al final del día sabemos que todo esto es para que Esaú pueda centralizarse y enfocarse y atacar directamente a los profetas del Señor, ¿okay? Los cuales lo están exponiendo en los niveles más íntimos y profundos, exponiendo sus planes y haciéndolo totalmente desnudo para los cuales escuchan a los profetas y las palabras del Señor, porque nosotros solo simplemente somos instrumentos del Señor, man, trayéndoles a la gente, a los sinceros, la palabra del Señor, las profecías, la verdad, la luz en la oscuridad, las llaves del laberinto para navegar y no caer víctimas a las trampas del diablo, de Esaú. Okay. Dice: y el camino de la verdad será escondido, y la tierra será estéril de fe, ya cuando comience la hambruna de la palabra, que es profecía bíblica. Bien pronto sí, vendrán los días en donde va a ser contra la ley salir a las calles, profetizar, subir videos en línea, y en donde la consecuencia será ser encarcelado, y hasta el punto en donde este diablo en su desesperación va a entrar a casa, a ciertos de nuestras casas en la noche, para tumbar las puertas y tomarlos y meterlos en campos de concentración, pero todo esto es según lo que el Señor nos ha preparado para experienciar, posiblemente con la esperanza y la fe que pues Él estará con nosotros durante estas tribulaciones, y que el regalo y recompensa para los cuales de nosotros tendrán que sufrir como mártires, ser resucitados primero por el Señor y reunidos con Él en el ovni con esos cuerpos nuevos, man. Morir en Yahawashi es ganancia, vivir en Yahawashi es ganancia. Próxima escritura.
Isaías 59:14. Dice, y el juicio se vuelve atrás y la justicia se para lejos. Estos son los tiempos en que estamos entrando, man. En donde este diablo va a tener su momento para totalmente tomar su bota y ponerla, estamparla sobre los cuellos de esta gente, con leyes draconias y con consecuencias severas contra los protestadores que inevitablemente van a salir en gran número, man. Protestadores, van a haber mucha protesta, va a haber mucha sedición, mucha contradicción contra lo que este diablo planea hacer, y este diablo lo espera, para que sea justificado en implementar su ley marcial y su nueva orden mundial, sus guillotinas, sus tropas militares, man, y todos los juguetitos que tienen detrás de las escenas, preparadas para estos días oscuros, man. Cuando más gente realiza que Esaú y los gobiernos están a propósito causando todos estos desastres al mismo tiempo, ¿okay? Se acabaron de levantar en Turquía y Siria ciertos oficiales, planamente hablando en contra de América, diciendo que ellos fueron el que causaron el terremoto, man. Estos son los últimos de los últimos días, ¿okay? Las naciones odiarán a la ramera. Turquía no se parece, pero es parte de OTAN, man. América supuestamente es aliado, amigo de Siria, y miren cómo lo tratan, man. Simplemente por negar Suecia y Finlandia ser parte de OTAN, man. Continuando, dice, y el juicio se vuelve atrás y la justicia se para lejos, porque la verdad ha caído en la calle. ¿Ya? No va a haber verdad en las calles cuando Esaú implemente esto, y que en verdad, por decir, cuando el Señor comience la hambruna de la palabra y cause que ya no más sea posible salir a las calles, cuando Él mismo nos remueva de las calles, para que no haya verdad siendo profetizada en las calles o en línea, causando mucha gente querer huir ya en esos tiempos la verdad, pero no pudiendo, porque va a ser bastante tarde. Dice, y la equidad no puede entrar si la verdad falla, y el que se aparta del mal se hace presa. Yeah, man. En estos tiempos que vamos a entrar, okay, la verdad va a fallar, man. Pero no es una falla en completo, sino que es el Señor removiendo la verdad y causando esas puertas de misericordia ser cerradas, man. Okay, dice, y el que se aparta del mal se hace presa. Yeah, man, empezando con el remanente de la nación de Israel, man. Por apartarnos del mal, por no seguir los comandamientos de este diablo, por ejemplo, no tomar el veneno y inevitablemente no tomar la marca, la tecnología implantable, por esas razones y por exponer a este diablo y vivir justamente en el Señor a lo mejor de nuestra capacidad, somos una presa, man. Somos un enfoque de este diablo para demonizarnos, para llamarnos todo tipo de terroristas y extremistas y violentos y desinformacistas y misinformacistas y peligrosos y dignos de ser juntados y ejecutados o dignos y merezosos de tener nuestras cabezas bajo de una guillotina. Okay. Dice, y lo vio Yahweh, okay, que el nombre del Padre con el mundo llama Jehová, su nombre verdadero es Yahweh, okay, Yahweh, en el hebreo antiguo paleo. Y el de su Hijo, nuestro Señor, su nombre es Yahawashi, el Salvador. Dice, y le desagradó que no hubiera juicio.
Ya, man. Pero como leemos, todo esto es necesario acontecer, ¿ok? Para que el Señor pueda regresar, man. Cumplimiento de profecía bíblico. El Señor no miente. Todo lo que Él decretó y dijo que se iba a cumplir, se va a cumplir. Y todo lo que estamos viendo ahorita ocurriendo es profecía bíblica. ¿Ok? Solo se va a continuar a empeorar y acelerar. ¿Ok? Amos 5 y 10. Dice, aborrecen al que reprende en la puerta. Ya, esto aplica a nuestra gente, y igualmente aplica a cualquier que es en contra de la verdad. Cual el Señor predeterminar no ser parte de su rebaño, de su remanente. Okay. Nuestra gente, los dos tercios, nos odian por reprenderlos, man, en las calles, en las plazas, en las puertas. Okay. Y odian la corrección del Señor. Se tapan los oídos, se burlan, vienen en contra de nosotros, a veces atacándonos. Okay. A mí muchos de ellos nos van a reportar, man. Y en ese proceso condenando a sus propias vidas y las de sus familias. Pero igualmente esa Edom nos odia por reprender en las calles, man, exponerlo abiertamente. Y abominan al que habla lo recto, ¿ya? Porque él es contra todo lo que es recto y justo y santo. Okay. Amos 8 y 11. Amos 8 y 11. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor Yahweh, en que enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Aunque en de los últimos días sí habrá hambruna, pestilencia, sequía. Okay. Pero lo que leemos aquí en Amos 8 no está hablando de esas cosas, sino que igualmente junto con las hambrunas literales va a haber una hambruna, okay, y sequía de oír las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque ya no más va a ser posible salir a las calles o subir videos en YouTube o en el Internet por razón de leyes y decretos y mandamientos pasados por Esaú, okay, para causar que cualquier que haga tal cosa sufra gran consecuencia, man. Perder trabajo, perder dinero, ser encarcelado, en ciertos casos ser ejecutado, torturado, XX. ¿Okay? Eso ahí será la hambruna de la palabra, la gran censura. ¿Okay? Y de ahí solo se va a acelerar más y más el fin y empeorarse más y más las profecías. Dice, y andarán errantes de mar a mar, y desde el norte hasta el oriente correrán de aquí para allá en busca de la palabra de Yahweh, y no la hallarán. Ya, gente, van a realizar todo lo que nos dijeron esos hombres en las calles. Era verdad, se está cumpliendo enfrente de nuestros ojos, en tiempo real. Cada cosa que nos dijeron, pero los maldecimos, nos reíamos de ellos, los atacábamos, los reportábamos. ¿Dónde están? ¿Cuáles eran esos nombres? ¿Cómo puedo ser salvo? Pero va a ser bastante tarde. Va a ser bastante tarde. Ojalá va a ser una cosa temerosa que en las manos del Dios viviente, man. Ok. Isaías 29, empezando en 19. Dice, los mansos aumentarán su alegría en el Señor, Yahweh Bashem Yahushai, y los pobres de los hombres se regocijarán en el Santo de Israel. Y hablando del remanente del Señor, porque aunque toda la mierda esté pegando el abanico, y aunque tendremos que pasar por tribulación, todo esto es el cumplimiento de lo que el Señor nos dijo que iba a ocurrir antes de que Él regrese. Entonces nos regocijamos porque sabemos que su regreso es eminente y que bien pronto nos protegerá, nos salvará, regresará, establecerá su reino, y reinará con nosotros bajo Él por eternidad, y todo será perfecto y maravilloso y lindo y glorioso y eterno, ¿eh? Okay.
Dice, porque el temible es reducido a la nada. Okay. Ya el regreso de nuestro Señor señala el fin del reino de este diablo, de Esaú. Okay. Y será reducido a nada, su imperio primero, y luego después de 1000 años de sufrir su castigo de esclavitud y servidumbre brutal, él será exterminado. Okay. Y el cáncer por fin será eliminado de la tierra. Okay. El diablo, el ejemplo de lo que es él totalmente ser contra el Señor y la consecuencia que viene con ser contra el Señor. Y el escarnecedor es consumido, y todos los que velan por la iniquidad son destruidos, que hacen al hombre pecador por la palabra. Este diablo, nos va a hacer pecadores, ofensores, crímenes solo por nuestras palabras, solo por revelarlo a él, por exponerlo a él, por levantar a gente, primariamente levantando al remanente de Israel, aunque la elección. Quiere ser eso, ser contra la ley. No es suficiente, dedicar la palabra del Señor y estas cosas a video y subirlas en línea. Quiere ser simplemente hablar de estas cosas en público, en las calles, ser contra la ley, a consecuencia de ser encarcelado y ejecutado, man. ¿Okay? Que hacen al hombre pecador por la palabra. ¿Okay? Porque como acabamos de leer, en este mundo cualquier que se ¿cómo dice? El que se huye del mal se hace una presa y ponen lazo en la puerta al que reprende. ¿Ya? ¿Quiénes son los que salen a las calles para reprender a los profetas, man? Estos diablos quieren poner trampas por nosotros y lo han hecho. Pero han fallado. Pero bien pronto, cuando la mierda pega el abanico, el Señor lo va a dejar pasar sus leyes para que ya no más podamos salir en las calles. Pero eso ahí será el Señor diciéndonos a nosotros que pues ya es el tiempo para que se comience esa hambruna de la palabra. Y apartan al justo por nada. Dice, próxima escritura. Okay, Apocalipsis 2 y 10. Dice, no temáis nada de lo que habéis de padecer, ¿ya? Aunque, ciertos de nosotros tendremos que ser capturados, y ejecutados, desgollados, decapitados. El Señor nos ha dicho, no temar a nadie menos a Él. No temar al que puede destruir el cuerpo, sino que el que puede destruir el cuerpo y el espíritu y el infierno, el Señor. El único que puede hacer eso, destruir nuestros cuerpos y causar que regresemos en un estado horrible en la tierra, en la carne. Okay. Dice, aquí el diablo echará en la cárcel a unos de vosotros para que seáis probados. Y al fin del día todo esto es por prueba del Señor, okay, para que no doblemos la rodilla, para que no tiremos la bandera blanca y tomar la marca. Y tendráis tribulación por 10 días, un número de días predeterminado por el Señor, según la porción del individuo, para que cumplir la prueba sea digno y aprobado por el Señor, para ser parte de su rebaño y de su equipo, y de ahí ser salvo, rescatado. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Ya? Porque ciertos de nosotros tendremos que sufrir como mártires, okay, pero la recompensa siendo dados esa corona de vida por Yahweh Shai él mismo, man. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, okay, el que aguanta hasta el fin, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y aunque ciertos de nosotros tendremos que pasar por estas cosas, por aguantar en el nombre del Señor, no sufriremos el juicio más peor que vendrá sobre la tierra, que será el lago de fuego, man. Okay. El fuego nuclear. Tener que sufrir y el mismo juicio con sodomitas y edomitas y las otras naciones, y los 2 tercios. Okay. Hechos 21 y 13.
Entonces el espíritu que, cada uno de nosotros deberíamos de estar. Dios mediante, aguantamos hasta el fin, en sinceridad y en verdad y en el temor del Señor y en la confianza. Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué queréis que lloréis y quebrantéis mi corazón? Porque no solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de Yahushua, por el nombre del Señor Yahushua. Pablo ya estaba listo para, por pasar por lo que sea que el Señor tuvo preparado para él, ¿no? Estuvo listo para ser atado, para ser encarcelado. Y estuvo listo para ser un mártir por el Señor. Igualmente deberíamos de estar cada uno en ese espíritu, porque como está escrito, el balance es que el Señor no nos dará nada más de lo que Él sabe que nosotros podamos soportar. Él no es sin misericordia, sin balance, sin amor por nosotros, como está escrito. Que no nos deberíamos de olvidar que nuestras obras de amor por el Señor no son en vanos, ¿no? Sino que en esto estamos aguardando, en el cielo, en el banco celestial, a riquezas, man, ahorradas por nosotros, con nuestras obras, con nuestros sacrificios, con nuestros hechos, y fe, y actos de caridad, y de hermandad, y de fraternidad, y de, en el ministerio, y en nuestras vidas, Y estos son los últimos de los últimos días, man, y esto es lo que el Señor nos ha preparado por ver y experienciar. Última escritura, Apocalipsis 20:4. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les dio juicio, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahushua y por la palabra de Yahweh. Entonces esto aquí es profecía bíblica, man. Ciertos de nosotros tendremos que ser decapitados por la palabra del Señor, man, y encarcelados. Pero tales individuos, man, tienen una gloria esperándolos, man, junto con los demás de la elección. Decapitados por causa del testimonio de Yahushua y por la palabra de Yahweh, y que no habían adorado la bestia, ni su imagen, ni habían recibido su marca. Ya tales de nosotros tendremos que ser decapitados por negar la marca, la tecnología implantable, en sus frentes ni en sus manos. Todo esto viene bien pronto, bien rápido, bien acelerado, man. Dice, y vivieron y reinaron con Yahushua 1000 años. La recompensa será que si aguantamos hasta el fin, cada uno de nosotros reinaremos bajo nuestro Señor Yahushua, man. Parte del cuerpo gobernante de toda la creación, man. Y esos primeros 1000 años, man, el primer dominio, será cuando, descendamos de los ovnis para conquistar el mundo, para esclavizar a las otras naciones, empezando con los élites de Saúl, y para ponerlos a la obra de comenzar el limpiamiento del desmadre que han hecho en la tierra y la construcción de nuestro reino, que durará por un tiempo, pero que en tal tiempo estaremos en posiblemente una selva, como está escrito, en el wilderness, y viviendo en tabernáculos, y por el Espíritu del Señor, no teniendo que preocuparnos de las bestias salvajes, pero estando con nuestros nuevos cuerpos, experienciando la belleza de el cumplimiento de la palabra del Señor sobre la tierra, y el empiezo de la restauración y la construcción del reino de nuestro Señor sobre la tierra. Pero esto, espero que fueron edificados.
en estos últimos días, man, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bashem Yahushai, dando honores a nuestros apóstoles en la campa de Molino, y saludos a ustedes, hermanos.